Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Andrés y el día de hoy me gustaría que continuemos con la charla con la charla de los hábitos que había empezado en el video anterior. En el video anterior hablé de la importancia de construir hábitos positivos o hábitos saludables para nuestra vida y di como un concepto de cómo poder ver los hábitos y cómo empezar a trabajar esos hábitos de una manera saludable para poder construir, bueno, una vida saludable, ¿no? Lo que todos estamos buscando quienes estamos en el camino del desarrollo personal. Entonces, en el último video, como dije, estuve charlando sobre la importancia de los hábitos y sobre cómo observar los hábitos negativos que tenemos y hacer un ejercicio como para ir trabajando con esos hábitos para construir hábitos nuevos. Si quieren pueden escuchar ese video como si fuese un primer video de introducción. Y lo que quiero empezar a hacer ahora es empezar a nombrar ciertos hábitos positivos que podemos encontrar que podemos como integrar a nuestra rutina diaria y de esa manera poder comprender cuál es la importancia de tal o cual hábito. Así que serían como videos cortitos, posiblemente los haga así, en el que vaya poniendo, por ejemplo, en el día de hoy quiero hablar del hábito de la lectura, pero no cualquier tipo de lectura, sino una lectura crítica del material que yo estoy consumiendo, y ese sería el hábito del día de hoy. Así que bueno, vamos a empezar con ese hábito y si este es el primer video que escuchan, pueden escuchar el anterior, así tienen el concepto de cómo trabajar con los hábitos de una manera eh, saludable, vamos a decir, o de una manera ordenada para poder integrar hábitos nuevos y a su vez trabajar con los hábitos viejos y poder como ir purgándolos de nuestra vida. Así que bueno, charlemos un poquito sobre el hábito de la lectura crítica. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de lectura crítica? Bueno, primeramente nos toca comprender que no todos estamos en el mismo punto de aprendizaje, ¿no? Hay personas que están en sus 20 y recién están como empezando a generar como nuevos conceptos en su mente, y en ese punto de la vida nuestra mente está todavía como con cierta resistencia a la hora de integrar conceptos nuevos. Estamos como empezando a querer leer, si estamos en la universidad o si estamos tal vez ya trabajando y estamos queriendo empezar a integrar este hábito y empezar a sumar libros a nuestra rutina, ¿no? Empezar a leer. En ese momento que queremos empezar a sumar esta rutina nueva, nos vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener cierta resistencia de nuestra mente, sobre todo si estamos en nuestros 20 y recién salimos de la secundaria. Es como que en ese punto en el que yo termino la secundaria y empiezo a querer como absorber otro tipo de material, me voy a dar cuenta de que mi mente tiene cierta resistencia. Es como que lo primero que nos pasa es que empezamos a buscar un material que nos guste. En ese momento en que empezamos a buscar un material que nos guste, muchas veces caemos con muchos autores que tal vez la información que tienen no es una información saludable o no es una información sana. Por ejemplo, hay autores como Stephen King, creo que es Stephen King, que escribe estos libros que son de terror, que sí, creo que es ese autor, que escribe como muchos libros de terror, y ese es un material entretenido si uno lo empieza a leer a los 20. Ahora, si tomamos conciencia de que la lectura es lo mismo como si leer, podemos hacer una analogía con el comer. Depende de lo que yo coma, si yo como comida chatarra, mi cuerpo se va a ver como desnutrido, se va a lastimar, se va a ver dañado. Por el contrario, si yo como comida saludable, mi cuerpo se va a nutrir, se va a ver cada vez más fuerte, se va a ver como cada vez más ordenado. Lo mismo nos sucede con la lectura. Si yo estoy leyendo un material positivo, si estoy leyendo un material saludable, constructivo, mi cuerpo mental se va a ver como fortalecido, voy a empezar a tener como conceptos nuevos y voy a empezar a tener información nueva que es saludable y va a nutrir mi construcción mental o las ideas, los conceptos que yo tengo de la vida. Por el contrario, si yo leo un material que es negativo, si leo un material que es como, sí, con este caso que estaba dando, ¿no? En el ejemplo que estaba dando de leer libros de terror, otro ejemplo, por ejemplo, sería leer novelas de romance. Esas novelas de romance que son como un romance bien empalagoso. Esas novelas que nos cuentan como una versión del amor que en nuestros 20 nos parece como muy atractiva, pero cuando vamos madurando y vamos comprendiendo otros procesos de la vida, nos vamos dando cuenta de que esas novelas tienen como un material que en realidad es bastante nocivo, solamente nos da una sensación de como que nos hace ilusionar con una idea falsa del amor y no nos está trayendo una idea coherente y real de lo que es formar una relación de pareja, ¿no?
Entonces, cuando empezamos a comprender esta diferencia entre, o mejor dicho, cuando empezamos a comprender que el leer no es que yo puedo leer cualquier cosa y cualquier cosa va a ser lo mismo, porque si no estaríamos diciendo que comer cualquier cosa es lo mismo y nos toca comprender que hay una comida que es saludable y hay una comida que no es saludable para mi cuerpo. Entonces también hay una lectura que es saludable para mi mente y una lectura que no es saludable para mi mente. Ahora, de la misma forma que con el hábito de la comida, el hábito alimenticio que yo tengo, depende cómo yo como, de la misma forma que la comida que es nociva, que es negativa, es la comida más rica, la que más nos da un placer instantáneo, y la comida que es saludable es la comida que es más como que la rechazamos al principio, como que no nos gusta, como que es más la sentimos desabrida. No es lo mismo una hamburguesa toda condimentada que se siente súper rico a una ensalada o a una ensalada con pollo que es como más desabrida comparado con una hamburguesa, pero una saludable y la otra no. Entonces, cuando yo comprendo que lo saludable de primera no tiene una respuesta igual de positiva que la que tiene la comida que no es saludable, eso mismo que sucede con nuestro cuerpo, que cuando comemos algo que no es saludable tenemos como todo ese rush de energía súper rápida que se consume rápido, porque precisamente eso es lo que nos produce la comida como muy azucarada o la comida como muy grasosa, nos da esa sensación de disfrute de la experiencia de comer, pero se termina rápido y nuestro cuerpo a largo plazo no tiene nada para nutrirse. Por el contrario, la comida saludable de primera no sabe tan rica, pero a largo plazo el cuerpo tiene para nutrirse y va creciendo, se va formando. Lo mismo nos sucede con el material de lectura que tenemos. Si yo leo material de este amor, que es un amor que solamente nutre esa idea de amor que es ilusoria, que es falsa para lo que es el amor real, de lo que experimentamos como amor cuando ya somos más maduros, cuando ya experimentamos otras experiencias de la vida que llegan paso a paso, ¿no? Llegan con la adultez. Ahora, bueno, por ejemplo también esto del terror. Cuando estamos leyendo material de terror, al principio es como que nos da toda esa sensación como ver una película de terror. Nos da esa sensación de adrenalina, nos sentimos como tensos, sentimos como todas esas emociones, pero a largo plazo esas emociones no son constructivas. Como que se consume en el momento y después ya hasta me olvidé de qué se trataba el libro, como que no tomé nada positivo de ahí. Lo mismo nos sucede con la comida chatarra. Yo como algo, esa comida instantánea, esa comida rápida, la como, tengo una sensación rica, pero después no tengo nada para tomar, no tengo nada nutritivo. Lo mismo nos sucede con los libros. Yo leo un material y si es un material como una película de terror, sí, como un libro de terror, lo que me va a pasar es que voy a tener todo un montón de emociones, me voy a sentir como entretenido, pero a largo plazo no tengo ningún concepto, no tengo nada con qué trabajar, mi mente se queda vacía. Es como mi cuerpo vacío de nutrientes. Sería mi mente vacía de conceptos como conceptos nutritivos, conceptos que construyan a la estructura mental. Entonces, como estaba diciendo, de la misma manera que con la comida, el leer información nutritiva nos es aburrido, no tenemos ganas, parece desabrido, no se pasan más las páginas, es como que nos sentimos como cierta resistencia. Eso nos muestra que un material es nutritivo y otro material no es nutritivo. Lo que yo estoy leyendo, el material que yo esté consumiendo es lo que yo le estoy dando a mi mente de alimento, vamos a decir. Ahora, ¿qué sería una lectura crítica? Bueno, primeramente nos tocaría como identificar cuál es la lectura que yo estoy teniendo que es más bien negativa, que es una lectura que no me nutre mi mente. Una vez que yo identifiqué ese hábito negativo de leer tal material, supongamos que yo lea libros de terror, una vez que yo lo identifiqué, puedo decir, ok, acá tengo un hábito mental negativo, mi mente se volvió adicta a este tipo de material. Bueno, no pasa nada. Como dijimos en el video anterior, vamos a empezar a hacer un control de daños de todo eso que a mí me sucedió. Entonces, sería como en el caso de la lectura, dejar de leer ese material. O si de repente ya estoy terminando el libro y lo quiero terminar, bueno, termino ese libro y lo dejo. Y no me compro otro libro nuevo. Y me empiezo a fijarme qué material yo puedo empezar a consumir que sea nutritivo. Como dije, cuando estamos en nuestros 20 no es lo mismo que cuando estamos en nuestros 30 y ya tenemos como que nuestra mente ya se ha vuelto como más fuerte a la hora de entender conceptos y estamos como
pudiendo consumir material más complejo. ¿Cuál sería mi invitación entonces? Si estás en tus 20, tocaría empezar con un material liviano, con un material que te interese, que te llame la atención, y a partir de ahí empezar a desarrollar lo que yo llamo una lectura crítica, una lectura que yo pueda no como casarme o no abrazar el material de alguien como si eso fuese la verdad, sino más bien tomar lo que a mí me resuena y soltar lo que no, poder tener empezar a desarrollar esa habilidad, porque eso se desarrolla. No la tenemos a nuestros 20. El primer libro que leemos, tal vez un libro de desarrollo personal, parece que tiene todas las respuestas y después con el tiempo nos vamos dando cuenta y decimos, me parece que este autor no tenía todas las respuestas y este nuevo autor que estoy leyendo me empieza a dar respuestas que este no. Y ahí yo empiezo a construir esto de poder ser crítico a la hora de tomar un material y poder decir, esto me resuena, esto me da resultado, esto no. Y empezar a identificar qué es lo que es realmente saludable. Porque lo otro que pasa cuando estamos hablando de la lectura es que hay mucho material que parece saludable, pero cuando empezás a profundizar en ese material y empezás a saber otro material o empezás a contrastar un material con otro, te vas dando cuenta de que ese autor no era saludable, que ese autor tenía muchos conceptos que estaban desordenados y te va a tocar complementarlos con otro autor y ir como construyendo los conceptos o tu cosmovisión de una manera más amplia. Ahora, esto es un viaje, no pasa de un día para el otro. Lleva mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando yo recién salí de la secundaria, a mí me llevó mucho tiempo el poder, mi primera carrera fue abogacía, y me llevó mucho tiempo el poder como estirar mi mente para que pueda entender conceptos jurídicos complejos. Me llevó tiempo, yo leía y leía porque se vuelve súper aburrido el derecho cuando recién arrancás. Entonces, todo ese ejercicio de ir leyendo ese material que no me gustaba al principio, empezó a hacer que mi mente se vuelva como, sí, que se empieza a estirar, como si fuese un músculo, ¿no? Se empieza a estirar, y en la medida que se va estirando, que ya no hay tanta resistencia a la hora de leer, yo ya puedo seguir leyendo el material y lo voy entendiendo. Le voy entendiendo y voy formando conceptos complejos, y a su vez yo mismo voy generando mis propios conceptos y voy como formando mi propia cosmovisión. Yo a la par de que estaba estudiando abogacía siempre me gustó leer libros de desarrollo personal de diferentes autores, entonces yo hacía como un tiempo estudiaba abogacía, que era lo que no me gustaba, que era lo que me cansaba, vamos a decir, porque era más complejo que lo otro, y los otros autores, que generalmente los libros son como muy, son escritos como para que precisamente el lector se sienta como entusiasmado, como que le guste. Esos libros eran más fáciles de digerir para mi mente, entonces yo iba leyendo esos libros y iba como intercalando. Un rato leía un libro que me interesaba y otro rato leía los libros de abogacía que eran como más duros, más rígidos para mí en ese momento. A medida que me fui ablandando, ya podía empezar a consumir más material de derecho, iba acelerando en mi carrera y a su vez seguía consumiendo de los otros autores y iba como formando una cosmovisión más grande de la experiencia humana, ¿no? De cómo vivir una vida en orden. Así que esa sería la invitación con este hábito de la lectura. Comprender primeramente que no es sencillo, no es algo que pasa de un día para el otro. Si estás en tus 30 y pasó lo mismo que, nunca leíste o llevas 10 años leyendo un material que es negativo, que es nocivo, lo podés identificar y decir, ok, llevo 10 años leyendo libros de terror. Bueno, entonces el control de daños ahí va a ser mayor porque tenés como muchos conceptos que se formaron en tu mente en base a esos libros. Porque otra cosa que pasa, que todo material, más allá de que no sea nutritivo, sí que nos deja algo. Sí que nos deja una idea. Entonces, si yo estoy acostumbrado a leer libros de suspenso y de terror y de miedo, mi mente va a empezar a construir ideas o conceptos con eso que yo estoy leyendo. Entonces, no es inocente lo que yo estoy leyendo. Cuando yo lo leo, toda esa información que yo leo sube a mi mente y mi mente empieza a trabajar con esos conceptos y empieza a formar ideas de lo que es la vida y empiezo a creerme lo que dice el libro, que la vida es peligrosa, o que hay cosas malas, o que va a aparecer un demonio si estoy leyendo un libro de terror, o un asesino serial, y mi mente empieza a jugar o a pivotear con esa idea del homicidio, de que hay un asesino que anda dando vuelta, o de que me van a robar. Entonces, ahí yo empiezo a construir esas ideas y empiezo a vivir mi vida en base a eso.
De la misma forma que con la comida chatarra, cuando yo empiezo a consumir mucha comida chatarra, vos decís, bueno, es rica y ya está. Sí, pero a largo plazo, fíjate lo que le va pasando a tu cuerpo. Empieza a perder la forma, se empieza como a, sí, como a desnutrir, vamos a decir. A veces perdemos peso o a veces ganamos peso. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que es negativo, porque vos decís, yo tengo un hábito negativo porque mi cuerpo ahora tiene diabetes o mi cuerpo ahora tiene un sobrepeso que tengo que hacer todo un viaje para resolver. De la misma forma que si yo estoy en mis 20 y llevo muy poquito tiempo con un desbalance alimenticio y tengo cierto sobrepeso, no me va a llevar tanto tiempo resolverlo. Si yo ya llevo 10 años comiendo mal y tengo un sobrepeso para mis 30, y me va a llevar más tiempo como transmutar o transformar esos hábitos. Sí se puede, siempre se puede, porque cuando hay compromiso y voluntad, no importa el tiempo que nos lleve, siempre lo podemos resolver. Ahora, sí que hay una diferencia entre los 20 y los 30 dependiendo de mis hábitos. Y ahí es interesante poder ver y decir, ok, los hábitos negativos en el tiempo traen resultados, más allá de que parezca que no pasa nada cuando lo estoy consumiendo, en el tiempo traen resultados negativos. En el caso de los libros, si yo llevo muchos años leyendo libros de terror o libros de suspenso o libros de miedo, mi mente ya está acostumbrada como a esa adrenalina o como a ese suspenso y empiezo a vivir la vida como si fuese algo peligroso, empiezo a ver la vida como si fuese algo malo, empiezo a construir ideas en mi mente que me va a tocar como purgar y me va a tocar tal vez hacer un proceso, charlar con alguien y empezar a entender esto que estamos charlando, ¿no? Que la mente empieza a hacer asociaciones con lo que está leyendo y empieza a ver la vida de esa manera y de esa manera también salimos a vivir el mundo. No es lo mismo salir a caminar con tranquilidad y disfrute y goce de la vida a salir a caminar con miedo pensando que me van a robar o que va a venir un asesino o que hay un stalker que me está persiguiendo. Y precisamente ahí me va a tocar como hacer ese ejercicio de purgar todas esas ideas negativas de mi mente para empezar a construir ideas nuevas, ideas saludables. Para todos aquellos que estamos como en este viaje del desarrollo personal, ¿no? Que comprendemos que es un viaje, como yo lo veo, es un viaje para toda la vida, en el que siempre estamos buscando ser versiones como más fuertes o más genuinas o más como más en orden de nosotros mismos. Entonces, la invitación con el audio del día de hoy, con el video de hoy, sería comprender que la lectura puede ser tanto positiva como negativa. Yo puedo estar leyendo un material negativo y me va a traer resultados negativos. Y si yo estoy leyendo un material positivo, bueno, me va a traer resultados positivos solamente si yo logro formar una lectura crítica o una visión crítica de los autores que yo estoy leyendo, que yo pueda como decir, esto que dijo el autor no me resuena, esto sí me resuena, esto me gusta más de este autor, este me gusta más de este otro autor, o de todos estos autores yo entiendo esto y para mí es esto. Entonces ahí yo formo mi propia cosmovisión y voy construyendo mis ideas del mundo, que por supuesto se van transformando en la medida que yo voy como sumando nueva información y sigue creciendo mi capacidad intelectual, mi capacidad de conceptualizar conceptos más complejos de la vida humana, ¿no? Así que bueno, espero que les guste este video del día de hoy, que puedan como identificar si tienen un hábito negativo con la lectura y poder hacer el ejercicio como en el primer video que hice de este tema, puedan hacer ese ejercicio de identificar el hábito negativo, hacer el control de daños y proyectarse hacia adelante cuáles son los hábitos que necesitan tener para el resultado que quieren alcanzar. Entonces, si están en sus 20 o en sus 30 y están iniciando una carrera y quieren quieren tener el resultado de alcanzar ese título, les va a tocar comprender que la meta es el título, es el logro a alcanzar. Pero en el intermedio nos va a tocar aprender a generar la voluntad y el compromiso con la lectura para yo poder crecer en mi capacidad de conceptualizar conceptos más complejos y alcanzar ese resultado de recibirme. Y para eso yo necesito generar el hábito de la lectura en el presente, ¿sí? Así que bueno, espero que les guste este material. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.